Cuando un niño nace, pues ya empieza a llorar, ¿verdad? Empieza el sufrimiento. Porque un niño al nacer ya tiene esas 3 maldiciones que explica la palabra. Está en desastres, con ese respaldo del infierno, atrapado por Satanás, porque es lo que hemos heredado de Adán y Eva. Incluso estando en el vientre de su madre ya está sufriendo, porque si su madre también está separada de Dios, pues todos los problemas, estreses que tiene, eso se transmite al bebé, ¿verdad? Y ya nace y ya todo problemas. Si es hijo único, pues se siente solo, ¿verdad? Ya sufre porque está solo. Si tiene hermanitos, pues también problemas. ¿Por qué? Bueno, ya empiezan las disputas por los juguetes, las peleas. Luego problemas con los padres, ¿verdad? A veces se pelean, se enfadan. Y eso pues hace daño a los niños, ¿verdad? Y también ya crecen y entran al colegio. Y el colegio pues también a veces viene sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, a veces problemas con los maestros y también muchas veces con los otros niños y niñas, ¿verdad? Que si uno me mira mal, que si no me aceptan, que si me insultan. Y además hay que estudiar. Y no es fácil, ¿verdad? Si no tenemos fuerza espiritual, pues los estudios son una montaña, ¿verdad? Es bien difícil. Y es un estrés, que no he hecho el trabajo, que si no he estudiado para el examen, un sufrimiento. Y ya uno pues se hace adolescente, joven, y como está sufriendo, pues ya esa cultura donde los jóvenes pues ya empiezan a experimentar, ¿verdad? Y esta cultura de este mundo, que si hay que fumar, que si el alcohol, y desgraciadamente ya en estos días la droga, por supuesto. Como están sufriendo, pues piensan que eso va a dar respuesta, pero por supuesto es peor, ¿verdad? Y ya pues uno se enamora, ¿no? Pero también hay sufrimiento, ¿verdad? Porque hay veces que a través de eso vienen muchos problemas. Y por estar separados de Dios, conforme a la cultura de este mundo, pues hay problemas porque empiezan a tener, pues se pueden quedar las jóvenes embarazadas, luego abortos, totalmente problemas y sufrimientos. Y ya se hacen mayores y se casan. Y es muy bonito, ¿verdad? Por fin nos hemos casado, pero luego ya pasa el tiempo y vienen problemas también. Porque por estar separados de Dios, como hay sufrimiento, pues eso es lo que transmitimos, ¿verdad? Sin darnos cuenta. Y nos transmiten también. Por esos problemas. Bueno, y ahora tenemos hijos, pero ya preocupados por la economía, por hijos que también nos dan momentos de dificultad. Entonces, es todo un sufrimiento. ¿Por qué? Por estar totalmente separados de Dios, por estar atrapados por Satanás, por estar totalmente atados al pecado. Por eso, realmente, el culpable de eso es Satanás. Solo la Biblia lo está diciendo. Pero la gente vive así, no conoce otra manera. Y este Satanás, para traer esa destrucción, pues ha creado el ¿qué? La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es adorar no al Creador, solo a Dios. Merece toda la gloria, la honra, nuestra adoración. Pero la idolatría es adorar a la criatura, a las criaturas de Dios. Y así engañó Satanás desde el principio. Allí en el huerto del Edén, tú puedes ser como Dios. Eso ahí empezó la idolatría. Y esa idolatría está destruyendo totalmente las vidas. Por esa idolatría la gente vive su vida sufriendo. Cada vez contra más creces, más sufrimiento hay. Y cosas que deberían ser
bendición, porque a la manera de Dios todo es bendición, pero por estar atrapados en esa idolatría es lo contrario. Un sufrimiento continuo. Por eso realmente nosotros no podemos salir de ahí. Vemos que esa idolatría, pues, estaba gobernando esos imperios tan poderosos. Egipto, qué impresionante Egipto, ¿verdad? Qué construcciones. Era un lugar lleno de grandes construcciones, obras de ingeniería, arquitectura, que hoy en día no pueden emular. Esa escritura tan bonita, ¿no? Los jeroglíficos tenían realmente una sabiduría impresionante, pero ese gran imperio estaba basado en la idolatría. ¿Cómo terminó ese imperio? Ahora es Egipto, ¿verdad? ¿Cómo está Egipto? Bueno, solo quedan algunas ruinas, ¿verdad? Pero la gente está sufriendo. Ese imperio ha quedado en destrucción, porque la idolatría es lo que da destrucción a las vidas, a los matrimonios, a las familias, a la sociedad. Luego se levantó otro imperio muy poderoso, ¿verdad? Babilonia. Y Babilonia también tenía esos famosos jardines colgantes, ¿verdad? Una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y era un imperio muy vasto. Era de los más grandes que ha habido en la historia. Y tenía gran grandeza, ¿verdad? Muchas cosas buenas, pero estaba totalmente basado en la idolatría. ¿Y cómo está ahora Babilonia? Pues es Irak. Y conocemos, ¿verdad? Desgraciadamente, cómo está Irak, cómo están viviendo las personas en Irak. También después vino otro gran imperio, Roma. Y Roma había conquistado también todo el mundo conocido. Y la verdad, Roma tenía una cultura muy buena. Era un ejército poderoso, tenía mucho poder. Pero también estaba basado en la idolatría. Y hoy en día, ¿cómo está? Fracasado totalmente. Por eso, solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos advierte de la idolatría. En 1 Corintios 10:20, Pablo está diciendo: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Detrás de esos ídolos, que en sí no son nada, porque están fabricados por el hombre, ¿verdad? De escayola, de hojalata, de madera, de piedra. Pero al adorar algo que no es el creador, detrás de eso, Pablo está diciendo, la palabra de Dios dice que es la verdad, que está Satanás y los demonios. Y estás abriendo puertas sin saberlo. Muchas veces por ignorancia, siendo sincero, pero estás abriendo puertas para que Satanás y los demonios estén obrando. Y Satanás, el mismo Señor Jesús dice en Juan 10:10, vino a hurtar, matar y destruir. Y es lo que hace continuamente. Tenemos esas evidencias en la historia. También en Éxodo 20, 4 y 5, dentro de los 10 mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Y ahí el Señor está hablando claramente. No te harás imagen ni ninguna semejanza, porque viene destrucción, vienen problemas, y esas consecuencias dice que alcanzan hasta la 3ª y la 4ª generación de los que me aborrecen. Por eso, ciertamente, este Satanás ha creado esa idolatría. Y eso que ocurre en ese mundo espiritual
trasciende, afecta a nuestras vidas físicas. Hoy en día es lo mismo. Por eso ciertamente tenemos que conocer a través de la palabra la respuesta. En el pasaje de hoy vemos que Pablo y su equipo llegan a esa gran ciudad. Una ciudad que en su tiempo fue el centro del mundo, de la cultura, Atenas. Pero Atenas, como su nombre indica, está dedicado ese nombre a la falsa diosa Atenea. Ya ciertamente esa Atenea era la que estaba poniendo el nombre a la ciudad. Esa ciudad estaba totalmente, dice la palabra, entregada a la idolatría. Y había, dice, más ídolos que personas. Tremendo, ¿verdad? Incluso habían hecho un altar al Dios desconocido. Dice, a ver si nos olvidamos de algún Dios que no conozcamos, pues adoramos al Dios desconocido, no sea que se enfade y por eso nos venga alguna maldición. Por eso, por si acaso, previniendo hasta al Dios desconocido, ¿no? Para no poder equivocarse. Pero realmente esa ciudad que tenía tantas cosas buenas estaba totalmente atrapada en la idolatría. Es decir, que Satanás los tenía totalmente engañados. Y esa idolatría afecta a la educación. Atenas era famosa en el mundo entero por la educación. Y en este tiempo, igual que Atenas, es el mundo donde estamos viviendo. Por eso Atenas realmente representa el mundo. Y es igual, la gente sigue atrapada, aunque no nos demos cuenta, por la idolatría. La educación que viene de esa idolatría es una educación donde están enseñando ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por eso allí encontró a esos filósofos, ¿verdad? Había dos escuelas de filosofía, los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos enseñaban que el propósito de la vida era el placer, el hedonismo. Lo importante es disfrutar, ¿verdad? Bueno, eso sigue vigente en nuestros días. Eso es una cultura de la idolatría que lleva al fracaso. Los estoicos decían que la sabiduría era poder eliminar los sentimientos. Venía un problema, aguantar, porque eso, bueno, lo permitía Dios. Pues entonces, lo importante, lo sabio, era no demostrar los sentimientos, aguantar ahí, con una cara de piedra, ¿no? Venía algo bueno, inmutable. Venía algo malo, ahí, aguantando. Un sufrimiento, ¿verdad? Vivir así, ¿verdad? Porque esas ideologías llevan sufrimiento, a la destrucción. Y es lo mismo ahora. Constantemente estamos escuchando esas ideologías donde dicen que el hombre es Dios. Él puede hacer lo que él piensa, lo que sienta, no importa. Tú eres Dios. Pero eso, desgraciadamente, no funciona porque no es la verdad y lleva a la destrucción. Y todo eso a través de la cultura. Y la cultura griega hoy en día es reconocida, ¿verdad? Sigue influyendo hoy en día. ¿Y qué es la cultura? Pues bueno, a través de la literatura, a través de las artes plásticas, la escultura, la música, a través del teatro. Bueno, hoy en día tenemos más tecnología, ¿verdad? A través de Internet, los dramas, los medios de comunicación. Pero es la cultura que estamos viendo. Si abrimos nuestros ojos espirituales y empezamos a analizar pues esas letras de esas canciones tan famosas, esos hits, ¿no? Empezamos a analizar las letras y nos vamos a quedar sorprendidos. Son totalmente contrarios a la palabra. Y eso se graba, se enraiza, llega a ser la naturaleza. Por eso Atenas vivía en la misma situación que hoy en día estamos viviendo en el mundo. Hay que abrir los ojos espirituales
Y a consecuencia de esa idolatría es lo que Satanás utiliza para que las personas estén sufriendo. Muchos creyentes también, sin darse cuenta, están siendo influenciados por este mundo. Porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en el mundo para ser luz, para salvar este mundo. No estamos en el mundo para ser influenciados, atrapados por el mundo. Pero si no tenemos fuerza espiritual, ciertamente somos atrapados, ¿verdad? Y de esa manera estamos sufriendo. Por eso el deseo de Dios es conquistar, que estemos conquistando la cultura de la oscuridad. Eso es lo que Él quiere hacer a través de nuestras vidas. Que estemos conquistando esa cultura de la oscuridad, porque solo a través de Jesús el Cristo, que vino a deshacer las obras del diablo, podemos estar ciertamente conquistando esa oscuridad. Y Él nos ha llamado para eso. Por eso el título del mensaje de hoy es El discípulo con el espíritu enardecido. Y Dios nos ha llamado como discípulos, que tenemos que tener ese espíritu enardecido. ¿Qué significa eso, el espíritu enardecido? Enardecido quiere decir ardiente. Por ejemplo, cuando hay un fuego, si echamos gasolina, coge mucha fuerza el fuego, ¿verdad? Se aviva bien fuerte, ¿no? Se enardece el fuego. Pues ese era el espíritu de Pablo, como vemos en el versículo 16. Él tenía ese espíritu enardecido, caliente, ardiente. ¿Cuándo? Cuando veía esa ciudad entregada en la idolatría. Cómo Satanás estaba engañando a través de esa cultura, llevando a las vidas, las familias, los matrimonios a la destrucción. Se enardecía porque él sabía que era la obra de Satanás. Y se enardecía porque sabía que la respuesta era el Evangelio. Y nosotros tenemos que tener ese espíritu enardecido, dándonos cuenta. Es verdad, Satanás está destrozando a las familias, a gente que conocemos. Él está utilizando esa idolatría para destrozar sus vidas. Y yo tengo la respuesta, que es Jesús el Cristo. Por supuesto, no solo se enardecía y se quedaba mirando y ya está. No, dice que cada día discutía los sábados en las sinagogas y cada día en la plaza. No solo se enardecía y se quedaba quieto, no, actuaba, predicaba el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Dice que allí, en Atenas, versículo 21, toda la gente allí estaba simplemente el día hablando, solo le interesaba hablar y escuchar cosas nuevas. Y como creyentes, si no tenemos fuerza espiritual, solo vamos que hablar, ¿verdad? Pero si hablamos mucho, ¿qué pasará? Empezaremos a caer en críticas, en desánimo, en quejas. Dice que solo escuchaban cosas nuevas y como creyentes también puede pasarnos eso. Ya hemos escuchado muchísimos mensajes, pero ya queremos cosas nuevas, pero ya tenemos el mensaje de Jesús el Cristo, a través del cual Dios nos ha dado todo. Por eso hay que compartirlo, no pasar la vida hablando, solo recibiendo información. Hay que compartir esa bendición. Por eso Pablo no solo se enardecía, se calentaba, ardía su espíritu al ver cómo Satanás estaba destrozando a las personas, sino que actuaba. Eso le servía para luego, con ese espíritu enardecido, predicar que Jesús es el Cristo, compartir el Evangelio. Por eso el Señor les ha llamado. Y Él quiere que seamos esos discípulos que puedan tener ese corazón, ese espíritu enardecido. Para ello, en primer lugar, hay algo que tenemos que cambiar. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar?
lo que Pablo cambió. Pablo sufrió muchísimo porque estaba totalmente centrado en sí mismo, centrado en el mundo, centrado en las ideologías de este mundo. Y él era un religioso, ¿verdad? Como fariseo, era una secta dentro de la religión judía donde se esforzaba muchísimo. Pero ellos totalmente estaban atrapados ahí. Hay que salir de ahí, de estar centrado en mí mismo, de estar centrado en el mundo, de estar centrado en las ideologías de este mundo. Porque ellos, haciendo esa religión, la religión judía, estaban viviendo en idolatría. ¿Por qué? Porque ellos adoraban más a la ley que al Dios de la ley. Ellos adoraban antes el templo, que era impresionante ese edificio, antes que al Dios del templo. Se quedaban en lo de fuera, porque lo veían a su manera, lo interpretaban a su manera. Por eso hay que salir totalmente, hay que cambiar para que podamos tener ese espíritu enardecido, ese corazón para predicar el Evangelio. Primero yo tengo que cambiar y hay que salir de ahí. Por eso, ¿cómo podemos salir de ahí? Pablo no pudo a través de su esfuerzo, pero allí camino de Damasco, como aparece en Hechos 9, el Señor Jesús el Cristo vino a su encuentro. Y ahí pudo conocer que Jesús es el Cristo. Jesús es el que Dios prometió. Nada más el hombre pecar, Dios por su gracia y misericordia, Él prometió que vendría Jesús, cuyo nombre significa salvación de Jehová. ¿Para qué? Para salvarme de aquí. Por eso, durante todo el Antiguo Testamento está esa promesa continuamente. Va a venir Jesús, el Mesías, el Cristo, a solucionar lo que nadie más puede solucionar. Y en el Nuevo Testamento esa promesa se cumplió, porque Dios siempre cumple su palabra. Y Jesús nació. Él se hizo hombre porque un hombre pecó y un hombre tenía que pagar, pero el hombre que tenía que pagar tenía que ser sin pecado. Como a través de Adán y Eva, todos nacemos con pecado. No había ningún hombre justo, ¿verdad? Todos nacieron con pecado. Pero Dios, que es perfecto, Él a través de una mujer virgen se encarnó. Y Él es Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Él nació sin ningún pecado, nunca cometió pecado ni de acción ni de omisión. Por eso Él cumplía todos los requisitos para cumplir el trabajo de Cristo. Y Él por su gracia, por su misericordia, fue a la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y allí en la cruz cumplió esos 3 oficios, ¿verdad? Para sacarnos de esas 3 maldiciones. Como verdadero rey, Él vino para deshacer las obras del diablo. Como verdadero sacerdote, Él derramó su sangre para perdonar nuestros pecados, sacarnos de los desastres. Como verdadero profeta, Él abrió ese único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso, Pablo, por gracia de Dios, pudo conocer que Jesús es el Cristo. Y hay que salir de ahí y entrar totalmente en Jesús el Cristo. Jesús el Cristo murió, pero al tercer día resucitó. Eso significa que Él ha vencido. Y Él, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué tengo que preocuparme? Si Él tiene todo el poder, si Él está conmigo, ¿de qué tengo que sufrir? No hace falta buscar otras cosas. Hay que salir totalmente de aquí, hay que cambiar eso, aferrándose, disfrutando solo de Jesús el Cristo, que ha resucitado. Y el Señor resucitado es el que fue a Pablo, que estaba totalmente perdido, desesperado, fracasado ahí. ¿Para qué fue a él? Para salvarlo, para rescatarlo, para darle una nueva vida. Por eso Pablo, a través de Jesús el Cristo, él pudo realmente cambiar, y tenemos que cambiar. A veces el problema lo buscamos fuera y está dentro, está en nosotros. Hay que salir totalmente de ahí, de verdad aferrarse a Jesús el Cristo, que ha resucitado, que tiene todo el poder. Pablo pudo cambiar, por eso en Gálatas 2:20, ahí él está confesando: con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Pablo, ya no era él, ya no era el yo. Él, juntamente con Cristo, había sido crucificado, muerto y sepultado. Estaba muerto. Y a ese punto tenemos que cambiar hasta que nuestro yo ya no existe. Ahora es Cristo el que vive en nosotros. Así tenemos que cambiar. En un mensaje el pastor Riu decía, tenemos que cambiar a través del Evangelio hasta el punto que cuando regresemos a nuestra casa, nuestro perro nos ladre, no nos reconozca, ¿no? Nos ladre. Ese cambio tenemos que pegar. Y es verdad, solo a través de Jesús el Cristo. Por eso, para poder tener ese espíritu ardiente, enardecido por la obra de Satanás, por el sufrimiento de las personas que están siendo engañadas, y tengamos ese corazón ardiente para predicar este evangelio, primeramente tengo que cambiar. ¿Por qué? Si no, estoy todo el día mirándome solo a mí, mirando a mí mismo nada más. Y ahí soy engañado continuamente. No solo cambiar, sino también cada día. ¿Qué es lo que tengo que buscar? Y cada día, ¿verdad? Podemos estar enfocándonos, buscando muchas cosas, pero es muy importante que cada día, como Pablo, podamos aferrarnos a ese acontecimiento que ocurrió en el Monte Calvario. Allí el Señor, en Juan 19:30, Él dio ese grito de victoria: consumado es. Ya Cristo ha terminado todo. Y cada día, eso es lo que tenemos que buscar. Tomar ese pacto. Jesús el Cristo ha consumado todo. Él ha terminado todo. El problema que estás enfrentando, tienes que creer que Jesús el Cristo lo ha consumado. Y ese problema entonces, ¿qué es? Es el comienzo. Hay que comenzar ahí. Dios te quiere dar un nuevo comienzo. Eso es lo que tenemos que buscar cada día. Cada día tenemos que buscar lo que ocurrió en el Monte de los Olivos. Hechos 1:3. Allí el Señor resucitado les habló durante 40 días de manera concentrada de las obras del reino de Dios. Y ese es nuestro camino, es la misión que tenemos. En cada lugar donde Dios nos ha puesto es para que el reino de Dios se establezca, las obras del reino de Dios, para que la oscuridad sea quebrantada. Eso es lo que tenemos que buscar cada día. Es distinto, ¿verdad? No, es que en este trabajo, si voy solo a por dinero, por supuesto hay que ir también a por dinero, pero si eso es lo primero, es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo haces por esfuerzo y es difícil poder hacer eso, porque hay dificultades en el trabajo. Pero si cada día tomo el pacto de Jesús el Cristo y cada día veo que mi caminar, ese lugar donde Dios me ha puesto es por esa misión, que el reino de Dios se establezca, ya es distinto. Ese lugar lo veo con ojos distintos. No solo estoy aquí para ganar plata. Dios me ha puesto aquí para ser luz, para tomar el pacto, empezar a orar, para que se quebrante el poder de Satanás, para que las personas que trabajan conmigo puedan recibir la salvación. Eso hay que buscarlo cada día. Si no, soy engañado continuamente. Y también cada día tengo que buscar lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos. Allí, el día de Pentecostés, como vemos en Hechos 2, del 1 al 4, ellos recibieron ese bautismo del Espíritu Santo, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Desde ese momento, con ese poder, Dios los levantó como testigos. Y por nuestras fuerzas no podemos, ¿verdad? No podemos hacerlo. Pero el Señor ha proveído todo. Él tiene todo preparado. Por eso necesitamos cada día estar orando. La oración es muy importante para poder tener el poder del Espíritu Santo cada día al abrir los ojos, ¿verdad? Lo estamos compartiendo estas semanas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar, darle gracias a Dios,
poder experimentar el poder del trono dentro de mí. Ese es el poder que necesito, cada día. Luego durante el día ya puedo orar continuamente 24 horas antes de dormir, concentrarme en la oración. Eso es lo que tenemos que buscar. Si lo buscamos, ya podremos tener ese espíritu enardecido, ese corazón para salvar las almas, para proclamar el Evangelio como Pablo podía experimentar. Y también cada día, por supuesto, tenemos que disfrutar. Pero en medio de problemas podemos disfrutar, por supuesto que podemos disfrutar, porque Jesús el Cristo ha consumado todo. Por eso es muy importante la identidad. ¿Quién somos? Los que han quedado. El remanente de Dios. Vemos que a través de esos 7 remanentes representativos que estaban en medio de esos lugares tan difíciles, siendo esclavos, cautivos, colonizados, pero ellos ciertamente fueron utilizados para conquistar la cultura de la oscuridad. ¿Por qué? Porque sabían quién eran. Y tenemos que saber quién somos. Por gracia de Dios, somos el remanente, somos hijos de Dios. Eso ya no puede cambiar. Dios tiene responsabilidad en nuestras vidas. Somos los que han quedado. Y cuando tenemos esa identidad, vemos que ese problema no es tal. Es realmente una respuesta. Pablo sabía perfectamente quién era él. Por eso en Romanos 16, 25 dice, mi evangelio. Él era un hijo de Dios que disfrutaba del evangelio, de Jesús el Cristo continuamente. Ustedes son los que han quedado dentro de Jesús el Cristo. No podemos fracasar. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Somos los que han quedado. Hay que disfrutar de eso, ¿verdad? Si yo de verdad creo conforme a la palabra, quién soy en Cristo, ya no hace falta preocuparse de nada. Puedo disfrutar. También somos esos peregrinos. ¿Por qué? Porque este mundo físico que pasa tan rápido, somos peregrinos y extranjeros en este mundo que vamos camino de nuestra patria celestial. Por eso, todas las dificultades, problemas, podemos superarlos, podemos trascenderlos, porque vamos de paso, ya tenemos esperanza, vamos a ir una eternidad al cielo. Pablo fue perseguido injustamente. Pablo fue amenazado de muerte. Pablo fue apedreado. Pablo fue encarcelado, apaleado. Pasó muchas dificultades. ¿Cómo pudo Pablo poder trascender a todas esas situaciones y tener cada vez ese espíritu más enardecido para proclamar el Evangelio? Porque él sabía que era peregrino y él iba orando continuamente y podía trascender esas dificultades, problemas, podía superarlos totalmente, porque a través de la oración continuamente él recibía la paz que sobrepasa todo entendimiento, el poder de lo alto. Y somos peregrinos. A veces nos afanamos por problemas que no son problemas. Son cosas que Dios está poniendo ahí para bendecirnos, para estar realmente cambiando nuestras vidas. Pero si no oramos, no podemos trascender. No solo somos peregrinos, somos también esos conquistadores espirituales. Y el Señor nos está utilizando para conquistar esa cultura de la oscuridad, esa cultura de la idolatría. Y en cada lugar donde usted está, a través de esa idolatría, de esa cultura de la oscuridad, es que Satanás está llevando al fracaso a las vidas, a las personas, incluso a los jóvenes, a los niños. Por eso, si empezamos de verdad a cambiar, saliendo de lo nuestro y centrándonos solo en Jesús el Cristo, si cada día buscamos solo Cristo, solo reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo, sabiendo quién somos, esas obras de salvación se van a levantar a través de nuestras vidas. Por eso Pablo, él donde estaba, incluso en prisión, él podía conquistar la oscuridad.
Dicen que cuando estaba allí en prisión escribiendo a los filipenses, ahí está diciendo Pablo que esa prisión había servido para que todo el pretorio conociera el Evangelio. Un teólogo dijo que Pablo no era preso, sino que la prisión estaba presa de Pablo, porque él tenía la respuesta. Él era un conquistador, donde estaba disfrutando de Jesús el Cristo, orando, podía trascender, podía conquistar esa oscuridad que le rodeaba. ¿Por qué? Porque la luz es lo que quita la oscuridad, ¿verdad? Un poquito de luz ya ilumina una gran habitación, aunque es pequeñita, ¿verdad? Por eso ese es el deseo de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que seamos esos discípulos. Dios nos ha llamado como discípulos, aquellos que permanecen en su palabra, que puedan tener ese espíritu enardecido, dándose cuenta, uy, ¿por qué está sufriendo mi familiar? ¿Por qué mi compañero de trabajo tiene tantos problemas? ¿Por qué ese conocido está sufriendo? ¿Por qué está enfermo esta persona? Es esa cultura de la oscuridad. Y el Señor quiere, a través de mí, conquistar esa cultura de la oscuridad. Por eso es muy importante que esté teniendo ese espíritu enardecido, no solo para ver esa cultura, sino para predicar el Evangelio de Jesús el Cristo. ¿Cómo comenzar? Es muy importante que estemos entrando en ese movimiento de meditación santa. Tenemos que tener cada día ese tiempo, aunque estamos ocupados, para poder tener esa meditación santa. Un tiempo donde no tengamos teléfono, ni Facebook, ni redes sociales, ¿no? Concentrarnos en Jesús el Cristo. Podemos repetir la palabra, podemos escuchar mensajes del Evangelio. Pero lo importante es que podamos concentrarnos, meditar profundamente en Jesús el Cristo para recibir sanidad. ¿Cuál es la primera sanidad que vamos a recibir? Pues de esa falta de concentración. ¿Por qué no nos concentramos? Porque estamos concentrados en otras cosas. No podemos cambiar eso por nosotros mismos. Pero si estamos poniendo ese tiempo cada día de meditación santa, de ponernos de verdad delante de Dios con un corazón contrito y humillado, vamos a recibir ciertamente esa sanidad, vamos a restaurar el poder espiritual. Si cada día, aunque sea un tiempo breve, corto, pero profundo, podemos experimentar eso, Dios va a levantar grandes respuestas. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Ustedes son esos discípulos que Dios ha preparado, que tienen que tener ese espíritu enardecido como Pablo, viendo realmente el problema, pero sobre todo no quedándose quietos, sino realmente predicando el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree.